Por una manta. Lo antiguo, la manta de toda una vida. ¿Para qué cambiarla? De sus manos pasó a las mías. El color negro y amarillo de sus flores siempre permaneció intacto y, aunque al tacto su suavidad ya se había perdido, siempre en ella viajó la nostalgia de aquella imagen en donde mi madre y yo hacíamos juntas la cama, a veces hablando, otras calladas. Esperanza, estoy contigo, siempre estaré contigo. Durante un tiempo, confusos y ambiguos sentimientos convivieron en mi interior. Como madre, solo deseaba estar con mi hija Lucía y nada más. Afortunadamente, me bastó aquel instante para saber de mi suerte. No sé si recuerdas aquella tarde en el sofá. Tus ojos me dijeron, ¿por qué a ti? Tus manos en mi rostro desearon robar mi dolor y abrigar mi vacío con su calor. Toda tú eras yo en aquel momento, mi sufrimiento era el tuyo, mi cabreo, mi fuera de lugar, tu rebelión, pero supiste transmitirme tu fuerza y me hiciste entender tu intención. Gracias, mamá, por aquel día y por tantos más que me has regalado y regalarás. Ellos, sin pretenderlo, me han entregado la llave para avanzar de nuevo y la fe para luchar por lo esencial. Muchas gracias por todo. Autora Elizabeth Mayol López, Cataluña, España.